Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre, alabado seas. Santificado sea tu nombre siempre, Señor, en todos los pueblos, en todas las naciones, en todos los lugares, hasta el último rincón de la tierra, sea reconocido como el único Rey verdadero, como el único Dios vivo y verdadero, el que sabemos, en el que podemos reposar, en el que podemos confiar, del cual dependemos para todo, Señor. Te agradecemos por este tiempo y que sea tu Espíritu el que nos lleve a comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Pues ya estamos aquí otra vez y vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión vamos a comenzar con el comentario de nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de Lamentaciones, el capítulo 3, versículos 25 y 26, y que escrito está: bueno es el Señor a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. La verdad absoluta hoy nos confirma la bondad de Dios así, porque Él no desecha a nadie, ya que conoce nuestra naturaleza y no humilla ni aflige a su creación. Lo que hace es darnos su sabiduría escrita para ponerla por obra y esperar sus tiempos y su voluntad en silencio, para que escudriñemos nuestros caminos y obras, examinándonos y acercándonos confiadamente hasta su trono de gracia, conociendo en nuestro corazón las intenciones desleales y deshonestas, para que por el sacrificio de su Hijo amado Jesús nos perdone todas nuestras transgresiones, y que al arrepentirnos elegimos el camino, la verdad y la vida, que recibimos en silencio cuando Jesús nos las declara con la recompensa de la salvación eterna. Así que nos toca vivir con pasión lo que escrito está. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Solo así retendremos lo que es bueno y nos alejaremos del mal. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano del Raimundo del los versículos del día de hoy del libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías. Y bueno, cuando lo leamos vamos a ver cómo Jeremías se lamentaba por la condición del pueblo de Israel. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión vamos a comenzar con el capítulo 9 del libro de Esdras, y escrito está: oración de confesión de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro. Como hoy día, y ahora por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para hacer que nos quedara un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diera vida para levantar la casa de nuestro Dios, y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entran para poseerla,
Tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no darán sus hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomarán para sus hijos, ni procurarán jamás su paz ni su prosperidad, para que sean fuertes y coman el bien de la tierra y la dejen por heredad a sus hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente de ni quien escape? Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Capítulo 10 del libro de Esdras, escrito está. Expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Y entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido. Allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiera toda su hacienda, y el tal fuera excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: ustedes han pecado por cuanto tomaron mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, den gloria al Señor Dios de sus padres y hagan su voluntad, y apártense de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaazarías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai le ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, el primer día del mes 1. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, Anani y Zebadías. De los hijos de Arim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. De los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaya, este es Kelita,
Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaía. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Asisa. De los hijos de Bebai, Joanán, Ananías, Sabai y Atlai. De los hijos de Bani, Mesulam, Maluc, Adaía, Jasub, Seal y Ramot. De los hijos de Paat Moab, Adna, Kelal, Benaya, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés. De los hijos de Arim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De los hijos de Asum, Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaya, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Jaasai, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaía, Macnadebai, Sasai, Sarai, Azarael, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. De los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Zabad, Sebina, Jadau, Joel y Benaya. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz a hijos. Bueno, con eso terminamos la lectura del Antiguo Testamento, los capítulos de Esdras. Ya casi vamos a acabar. Esdras es bien rápido, Esdras. ¿Qué vemos aquí? Primero que nada, lo importante es que vemos la oración de Esdras. Y no fue una oración para pedir, no fue una oración para él, no fue para pedir cosas para él, no fue una oración para bendecir la tierra, no, fue una oración para pedir pecado por el perdón del pueblo. Ni siquiera Esdras se estaba diciendo yo, Señor, no. Estaba diciendo que todo el pueblo de Israel, toda la congregación de Israel, había pecado al tomar mujeres extranjeras. Recuerden que uno de los mandamientos del Antiguo Testamento es que los hijos de Israel no podían tomar mujeres que no fueran del pueblo del Señor. Y todos estos, incluidos sacerdotes y levitas, como lo vimos en la última parte, tomaron mujeres extranjeras por hijos. Esta oración de Esdras, de que se sentía triste, se sentía congojado delante del Señor por el pecado que estaba cometiendo el pueblo de Israel, al haber traído mujeres extranjeras a habitar en una tierra que solo le pertenecía al pueblo de Dios, a los israelitas, a los judíos. Y vemos que es Esdras, por eso está orando. Ya mañana concluiremos con qué pasó con las mujeres extranjeras. O sea, si se fueron, no se fueron, qué pasó con los niños. Mañana lo vamos a terminar de leer. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Hacer una oración como la de Esdras. Ya ni siquiera sea por la congregación, sino por nuestra familia. Que si alguno de ellos cometió pecado, nosotros debemos constreñir y humillar nuestro corazón, pidiéndole a Dios que los perdone y que nos perdone a nosotros por no haber sabido unos buenos guías, unos buenos pastores, sino que por no, ¿cómo se llama? Enterarnos que tal vez uno de nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra madre, cualquiera que sea de nuestra familia esté cometiendo pecado y que nosotros lo hayamos inclusive consentido porque estábamos viendo el pecado que cometió y lo consentimos. Eso es lo que tenemos que ver, hacer una oración. Job, ¿qué hacía? Diariamente hacía oración por sus hijos y hacía sacrificios por el pecado que pudieran haber cometido. Ya lo leeremos en Job. Sin embargo, nosotros nos corresponde. Ese es un tipo de oración que le agrada al Señor. No es una, dame mi carro, dame mi casa, dame dinero. Eso es una verdadera tontería y luego por eso abandonan esas iglesias o quedan más pobres de lo que son porque el único que se hace rico ese es el falso pastor que los está guiando para allá. No, aquí la oración de Esdras fue por todos los demás. Asimismo nosotros cuando sepamos que la congregación, que nuestra familia, que nuestros amigos, que el lugar donde trabajamos, nos debe de doler ver que nosotros al ser hijos de Dios tenemos la orden de no volver a caer en pecado. Asimismo debemos orar por toda esta gente para que se vuelvan al único y Dios verdadero. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con la lectura de un maravilloso libro, el libro de Hechos de los Apóstoles.
¿Qué pasa aquí con este libro? ¿Por qué es tan importante? Porque es el nacimiento histórico de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay esos brutos que dicen que la iglesia que nació con Constantino, que nació con el patriarcado romano y todo eso, pues no leen y nada más leen las tonterías que escriben otros. ¿Por qué? Porque aquí en Hechos está la formación de la iglesia de Cristo, la formación de la iglesia primitiva, con todos sus penalidades, sus trivialidades, sus problemas, su crecimiento. Perdón. Todo eso es lo que vamos a ver el discurso de Pedro. De hecho, la mitad de Hechos de los Apóstoles trata acerca del crecimiento de la iglesia y de los discursos de Pedro y de los demás apóstoles, que iba pasando con cada uno de ellos. Y la otra mitad del libro, poco más de la mitad, viene siendo la conversión de Pablo y todo lo que Pablo empezó a hacer, sus viajes misioneros, su elección de ayudantes, todo lo que, la sabiduría que recibió, su bautismo. Aquí viene narrado, desde Hechos de los Apóstoles, empieza la narración de la vida de Pablo, que escribió medio Nuevo Testamento, que nos vamos a seguir con las cartas que él escribió. Pero aquí en el libro de Hechos es la formación de la iglesia de Cristo. Que si les dicen que con Constantino, que si les dicen que los romanos, que si les dicen que los católicos, nada, puras tonterías, porque no leen a profundidad el libro de Hechos ni lo comparan con escritos antropológicos extrabíblicos que nos dan la idea de ¿cómo se llama? De que nace la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo. Por ahí ayer un bruto que decía que la Biblia solamente era un libro de mitología, porque empezaba con una serpiente y terminaba con un dragón, pues es a todas luces un ignorante de la palabra de Dios, porque la Biblia no empieza con una serpiente, empieza con la orden de Dios de que se creara todo, y la Biblia no termina con un dragón. Eso es desde el capítulo 14, y ya en el 21 y el 22 solamente se trata del reino milenial y de la casa que nos está esperando. Cuando les preguntas que cuántas veces ha leído la Biblia para poder sacar una conclusión así, solamente te citan, es que tal lo dijo, ¿y quién le dio autoridad a él? Por eso les digo, si nosotros seguimos con esta costumbre de leer la palabra de Dios, de apegarnos a ir estudiando fuentes extrabíblicas, que nos nazca ese deseo en el corazón para aprender más, estaremos preparados, como dice Pedro, para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia. Ajá. Pero bueno, este libro de Hechos es como si fuera la segunda parte del Evangelio de Lucas. Se lo dedica a la misma persona. Lucas escribe lo que está pasando en ese momento y ahora sí, lo que vio Lucas en su Evangelio, simple y sencillamente recopiló información de todos aquellos que estuvieron con el Señor. Pero aquí en Hechos, Lucas inclusive es compañero de Pedro y de Pablo sobre todo en alguno de sus viajes misioneros. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y escrito está: la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La ascensión. Entonces los que se habían reunido y le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes el cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. ¡Wow!
elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, con eso terminamos la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo. ¿Qué vemos aquí? ¡Újole! Miren, he estado en iglesias que niegan que el Señor Jesucristo vaya a regresar, que dicen que solamente es una metáfora, que inclusive esas iglesias dicen que el Señor Jesucristo no está sentado a la derecha del trono de Dios. Ellos dicen que es una metáfora y que solamente es un espíritu, que es un símbolo de autoridad. Pero parece ser que inclusive esos falsos pastores, que esos hombres doctos, parece que no leen con atención la palabra de Dios. ¿Qué dice este último versículo? ¿Qué dicen los ángeles acerca de Jesucristo? ¿Por qué están mirando al cielo? Así como ven que Jesús ascendió en cuerpo, así va a regresar por ustedes. Aquí lo dice. Aquí está. Dice: dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. ¿Y cómo vieron irse al cielo a Jesús? De cuerpo completo. Dice la palabra que ascendió, que una nube lo ocultó de sus ojos. No se fue en espíritu, no se fue en un viento, no se fue en una bola de fuego. Se fue ascendido a los cielos con su cuerpo, con las llagas en sus manos, pies, costado, porque era el recordatorio de lo que había hecho por cada uno de nosotros. No es un espíritu, eso se llama docetismo. El docetismo dice que Jesucristo nunca fue un hombre de carne y hueso, que era simple y sencillamente un espíritu. Entonces, ¿cómo explican que come? ¿Cómo explican que lo podían tocar? ¿Cómo explican que Jesús tenía sueño? Ahí se les cae su mentira. Los pastores de ahora dicen: no, es que Jesucristo es un espíritu, y cuando la palabra dice que está sentado a la derecha del Padre, es un símbolo de autoridad. ¿Dónde canijos dice eso la palabra de Dios? Solamente son hijos del diablo haciendo más hijos del diablo. Tenemos que leer la palabra. ¿Por qué? Porque ahí está la verdad absoluta, como dice nuestro hermano Raimundo en el comentario del versículo del día de hoy. Solamente Dios tiene la verdad absoluta, y Él nos está diciendo: así como lo vieron irse, así va a venir. Apocalipsis dice: montado sobre un caballo, y en su muslo tenía su nombre, que es fiel y verdadero. Así como lo vieron ascender los apóstoles y toda la gente que estaba ahí viendo a nuestro Señor Jesús, así lo vamos a ver nosotros descender a esta tierra. Si nos toca aquí, gloria a Dios; si nos toca allá arriba, gloria a Dios. Pero esa es nuestra esperanza, que venga Jesucristo a imponer su reino milenial, acabando con todos sus enemigos. No
hay un fundamento bíblico para decir que Jesucristo solamente es un símbolo de autoridad, que Jesucristo era un espíritu o que Jesucristo no va a regresar. Tengan cuidado con esas personas, como les vuelvo a repetir, son hijos del diablo haciendo hijos del diablo. Solamente por medio de la lectura de la palabra del Señor vamos a poder comprender lo que verdaderamente ocurrió y ocurrirá, porque toda la Biblia se va a cumplir. Entonces hay que estar muy pendiente de a quién seguimos. Tenemos que ver todo lo que nos digan esos expositores en esas tablitas de madera en las que se suben a disque pregonar la palabra de Dios. Tenemos que ir a la Biblia, que es la única fuente confiable, y cotejar lo que nos están diciendo. Si nos dicen esos falsos pastores, esos falsos maestros, Dios dice que tú no quiere que tú seas pobre, Dios dice que tú vas a tener un carro, Dios dice que vas a tener una casa nueva, pero para que le tengas tienes que darle a Dios primero, así que pacta por tu milagro, ¿no? Y ya te están pidiendo dinero. Esa es una... Ay, iba a decir una grosería, pero luego me pegan. Esa es una verdadera aberración en contra de la palabra del Señor. El Señor Jesús dijo, ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser atribulados, ustedes van a sufrir, ustedes van a pasar por tribulaciones, pero recuerden, ustedes no son del mundo y yo ya vencí al mundo. Eso es lo que nos espera a nosotros. Gloria a Dios por todo, todo es permitido por Él y Él siempre nos va a dar todo y cada las cosas que necesitamos. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy y mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos nuevamente llevando la palabra del Señor. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, te amamos, porque solamente en tu palabra encontramos descanso, reposo, verdad absoluta. Te pedimos, Señor, que sigas quitando el velo de nuestros ojos para poder comprender todo aquello que nos has dejado escrito, para poder cumplir con tus mandamientos que nos dejó nuestro Señor Jesús, pero sobre todo, Señor, para llevar a cabo lo que está escrito en esta hermosa palabra divina que nos has dejado. Señor, bendito seas, porque sabemos que con esto tenemos más que suficiente para llegar al cielo. No hay nada que nosotros podamos hacer para llegar a ti, más que leer la lectura, conocerte, Señor, reconocerte con mente, con cuerpo y con corazón, que tú eres nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Acompáñanos siempre, Señor, a donde quiera que vayamos. Tú eres el Señor de los ejércitos. De ti dependemos, Señor, en ti confiamos, nuestra confianza está depositada en ti y sabemos que tú nunca nos vas a abandonar, Señor. Te agradecemos por ese gran amor con el cual nos has amado. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.